Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hablar de Boba Fett es hablar del principal cazarrecompensas en la historia de Star Wars. Pero además de ser un villano en la trilogía original, es en realidad él el individuo donde se gestó todo a nivel visual para crear a los guerreros acorazados Mandalorians como hoy los conocemos. Y eso muy a pesar de que en un cierto momento sí se nos hizo dudar de que Boba no fuera un Mandalorian, a pesar de tener una armadura de estos guerreros. No obstante, la serie de Din Djarin, el propio Boba Fett nos comentó que honraba el legado de su padre Jango, llevando justamente la armadura que este había recibido de los Mandalorians, mostrándose ahí brutal, pero sí como un hombre honorable, al menos claro hacia su misión en sus años 40, fruto claro de lo que había pasado en toda su vida y hasta de su caída en el Sarlacc. Y en realidad, Masters, Boba Fett es un individuo con una dura y trágica historia, y a la vez es un cazarrecompensas que es amado por toda una generación por haber capturado a Han Solo y por su icónica armadura de Beskar. Pero claro, también es un personaje subestimado por otra generación de fans al haber sido eclipsado con la figura de su padre, clon y mentor que es Jango Fett. Así que con Boba Fett aquí aplicaría el popular dicho, Masters, del que no conoce a Boba Fett a cualquier mandaloriano se le hinca. Es por eso que revisaremos 7 cosas únicas que en realidad pocos entienden sobre la psique y la historia de Boba Fett en la saga. Y en primer lugar, su regreso en la temporada 2 del Mandalorian no debe sorprendernos, Masters, ya que ese Boba completamente vivo en Tatooine en su madurez de 41 años hace honor a su frase del Imperio Contraataca sobre que a ninguno de nosotros nos sirve en realidad que él esté muerto de cara al futuro. If he doesn't survive, he's worth a lot to me. Y esto lo digo porque con Boba Fett se estarían reinterpretando muchas cosas en el canon que tal cual vimos en Legends, como el mero hecho de que sobreviviera a las entrañas del Sarlacc después de haber sido tirado absurdamente por un ciego Han Solo ahí. Pero justamente su amada armadura de Beskar que heredó de su padre en parte fue lo que lo salvó, como inclusive ya hemos visto que esa armadura lo resiste todo en el Mandalorian cuando la obtuvo Cobb Vanth de los Jawas que la rescataron. Es más, veámoslo así: si Din Djarin pudo salir de un masivo Krayt Dragon protegido únicamente por su armadura, para Boba Fett salir del Sarlacc tampoco debió de haber sido un gran problema. El caso es que Boba en parte también está vivo gracias a los saqueadores Jawas, precisamente porque ellos robaron los intestinos del Sarlacc con sus tubos después de que la boca de esta bestia quedara expuesta y dañada en aquella explosión que vimos de la barcaza de Jabba en el regreso del Jedi. Todo eso pues se ha conjuntado para traer de vuelta de una interesante manera a un cazarrecompensas que fue criado y que aprendió de los mejores antes que él, como tal cual fue el propio Jango Fett, Aurra Sing, Asajj Ventress, Cad Bane o Bossk. Gracias pues al legado de todos estos agentes se puede entender que el maduro Boba Fett sea tan badass, Masters. Lo que nos lleva al punto 2 para entender por qué Boba Fett tiene en realidad mucha carnita en las novelas de Legends para ser considerado badass, algo que en realidad pocos conocen, porque donde más lució este cazarrecompensas fue justamente en las viejas novelas del universo expandido. Lo importante aquí, Masters, que hay que entender es que muchos de esos elementos pueden ser reinterpretados en el canon en la historia futura de Boba Fett ahora que ha vuelto de entre los muertos. ¡Estoy vivo! Y una de esas interesantes cosas de Legends es que Boba Fett ahí tuvo 4 distintos Slave One, Masters. De hecho, él tuvo el Esclavo 1, el 2, el 3 y el 4, cada uno con diferentes diseños. Aunque claro, terminaría volviendo a tener un restaurado y clásico Slave One años más tarde. El caso es que Boba precisamente tuvo una venganza personal en contra de Han Solo por haberlo tirado hacia el Sarlacc, porque recordemos que Boba es alguien con quien no se juega, sobre todo cuando daña su reputación. Algo que no debemos olvidarnos que Fett siempre cuidó en demasía y que ha estado también muy presente en el canon, sobre todo en la era imperial. Pero lo mejor de esto es que prácticamente todo lo que conocemos de los Mandalorians o los clones hoy en día se gestó en realidad en la historia de la saga con Boba Fett y sus concept art iniciales que creó el equipo previo al Imperio Contraataca en 1980. Ahí pues se retrató a Boba Fett con una armadura blanca y con esas formas mandalorianas en su visor en forma de T, que más tarde justo serían la inspiración para crear las armaduras de los soldados clones en el episodio 2. Al igual claro que un montón de distintivos visuales que están presentes por toda la serie de Clone Wars, ya sea en soldados clones como Rex o hasta en los clanes mandalorianos. Es más, antes de que se crearan las precuelas, Boba Fett era usado visualmente para representar las guerras de los clones como un evento donde él participó en los cómics junto con sus guerreros acorazados. Así de importante es para la historia de la saga.
saga. Así que paradójicamente, Boba es el creador de Jango y los clones por mera cuestión histórica, aunque Jango Fett técnicamente sea su padre clon. Pero justamente aquí, en nuestro punto 3, hay algo muy importante que quiero mencionar sobre Boba Fett. Sobre todo que no debemos olvidarnos de las historias de Legends, porque también podría ser reinterpretado de alguna manera en su historia futura, como tal cual el propio Dave Filoni ya lo ha hecho en el canon con personajes de Legends como Thrawn. Y aquí en realidad hay 3 elementos que pocos entienden sobre él. Por un lado, él casi 20 años después de los eventos del regreso del Jedi, no solo estaba vivo, sino que recibió el título de Mandalor, convirtiéndose en Legends en el líder de todo Mandalor. Esto en unos tiempos donde no existía el sable oscuro, dejando así de ser un cazarrecompensas y teniendo bajo sus órdenes a los protectores mandalorianos, que eran básicamente guerreros comandos como él. Por eso podemos entender por qué fue tan importante en Legends. Curioso, porque sabemos que en el canon también existen los protectores mandalorianos, aunque los dirige Fenn Rau. Aunque claro, en Legends Boba sí fue considerado como un Mandalorian, y en el canon técnicamente no, como nos dijo el ministro Almec en Clone Wars, además de corroborarlo el propio creador George Lucas, al igual que Dave Filoni en entrevista. Aunque esto, Masters, técnicamente se cambió en el capítulo 6 de la temporada 2 de Mandalorian, donde Boba Fett mostró el código de donde provenía su armadura, demostrando que aunque los Fett no habían jurado lealtad a nadie, sí habían heredado las formas de los Mandalorians, lo cual también es una implicación a un cambio de moral y una reconversión de Boba Fett de sí ser un Mandalorian como también lo fue en Legends. No nos olvidemos también que Boba en ese universo se enamoró, se casó y tuvo inclusive una hija llamada Eileen Bell, que llevaba tal cual el apellido de su esposa Cintas Bell. Su hija inclusive fue una cazarrecompensas como él. Así que sabiendo esto, el legado de Fett también podría continuar de alguna manera parecida en el canon en el futuro. Pero algo importante aquí es que Fett para toda la galaxia, por su moralidad gris, fue clave en ciertos sucesos por tener cierto poder por las fuerzas mandalorianas que controlaba. Sobre todo, no estando muchas veces ni en el lado de los buenos ni en el de los villanos, ya que en Legends, en la invasión de los alienígenas Yuuzhan Vong en contra de la Nueva República, él negoció como un representante y dirigente de Mandalor con su general No Manor, aliándose en un principio en favor de la causa de estos terribles alienígenas que pretendían invadir la galaxia con naves orgánicas y que no eran tocados por la fuerza. Ese hecho de Boba Fett desestabilizó de gran forma la galaxia. No obstante, Fett terminaría volviendo en sí y dirigiendo a los Mandalorians para ayudar a liberar la galaxia de aquella amenaza de los Yuuzhan Vong, lo cual es muy interesante de saber, Masters, porque un rol así podría ser reinterpretado para que lo pudiéramos ver en el futuro de Boba Fett con alguna amenaza oscura que se cierna sobre toda la galaxia. Fett, pues, al ser una persona sin un tapujo moral, siempre será un agente de cambio y caos. Pero también en nuestro punto 4 sobre Boba Fett, debemos recordar su época de un cazarrecompensas en la Guerra de los Clones, forjando así su sindicato Garra de Krayt. Uno donde Fett, como un adolescente inexperto, aprendió de grandes figuras del bajo mundo, como lo fue el coreliano con apestosas mantas en la cabeza llamado Dengar. O también el gigante Trandoshan amarillo Bossk, quien sería incluso considerado en aquellos años como lo más cercano que Boba Fett había tenido como un amigo, porque sirvió como su mentor y lo protegió a capa y espada, e inclusive juntos estuvieron en la cárcel por sus propios pecados. Ese Boba joven forjó grandes relaciones, pero poco a poco en su historia se iría alejando de todos ellos que consideró amigos, que eran también cazarrecompensas como él, y ese alejamiento fue fruto de ese dolor y todo el daño que Boba Fett siempre cargó después de ver la muerte de su padre Jango Fett. Inclusive esto cambió de gran manera, Masters, que Boba Fett detestaba en su adultez que lo recordaran como ese niño débil y lleno de ira que quería vengarse de todos como lo fue en la Guerra de los Clones. Es más, ya en su madurez Bossk lo seguía llamando como Boba, pero Fett odiaba que lo llamaran Boba en lugar de simplemente llamarlo Fett o Boba Fett. A eso llegaban en realidad los problemas mentales con su pasado de este cazarrecompensas. El caso es que en realidad pocos conocen cómo el sindicato de Garra de Krayt, uno que vimos en la serie de Clone Wars, se desintegró. Un sindicato que llevaba el nombre de esa bestia de Tatooine que vimos en el Mandalorian. Y esto se nos cuenta en diversas piezas de los cómics de Bounty Hunters y también en la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca. Y básicamente su relación de trabajar con otros cazarrecompensas, ya sea con Dengar o con su amigo Bossk, se terminó a partir de un trabajo que hicieron en conjunto Boba junto con este último Trandoshan, al igual que con otros cazarrecompensas en Corellia, entre los que estaban el Cyborg Balance y su mentora, la fémina nautola Nakano Lab.
Flash. Y esto se dio alrededor entre 10 a 13 años antes de la batalla de Yavin, muy cercano a los tiempos de después de la película de Solo. El caso es que ese sería el último trabajo en equipo de Boba Fett, porque Nakano Lash mataría ahí al cliente que los había contratado, quien era en realidad un heredero de los más mortales sindicatos criminales en el sector de Corellia. Y esto porque él los había contratado en realidad para matar a una mujer embarazada que tenía la hija de este heredero criminal, una mujer que también era un miembro de otro sindicato distinto que estaba enemistado. Pero sobre todo, este hecho dañaría enormemente la reputación de Boba Fett al haber matado al cliente que los había contratado, y así el acorazado juraría vengarse de todos ellos. Y esto no lo lograría Boba Fett sino casi una década más tarde, cuando, no importándole que Nakano hubiera salvado a la hija de aquella mujer embarazada, él mismo de una terrible manera la apuñalaría con un vibrocuchillo por pura venganza a aquella Nautolan. Lo cual reafirmaría a Masters que él no trabajaba con nadie, y sobre todo también que ya para esos tiempos matar niños no le importaba, como si fuera un reflejo oscuro de su propia historia, porque desde su perspectiva las cosas morales no estaban por encima de su reputación o de cualquier objetivo en una misión. Pero algo que se relaciona a esto último en nuestro quinto punto lo tenemos en el porqué de la decisión de Boba Fett de trabajar solo, ya que no solo a partir de ese incidente en Corellia con los otros cazarrecompensas Boba Fett trabajaría por su cuenta, sino que esto también lo usaría para guardar su propio anonimato, Masters. Y justo en esos tiempos, cuando Boba Fett trabajaría como un hombre de confianza de Jabba el Hutt o del propio Darth Vader, extendiendo su reputación como el mejor cazarrecompensas de la galaxia, siempre lo haría ahí guardando su identidad y su rostro, que era idéntico al de millones de personas clones. Porque en realidad Fett nunca se quitaba su casco, ni para comer ni cuando estaba en una cantina. En este sentido, Masters, Boba Fett sería efectivamente como el Mandalorian en casi toda su historia, hasta la era imperial, hasta que dejó su armadura atrás, como lo vimos en la serie de Din Djarin. Y en sí, en ese mundo bajo de la galaxia, el adulto Boba Fett, después de perder a su padre o colaborar y ser traicionado por otros cazarrecompensas, como le pasó en Corellia o incluso antes por la mismísima Zack Ventress y otros más, se dio cuenta ahí que la única persona en la que podía confiar en la galaxia era en sí mismo, porque después de todo ese tiempo y las múltiples traiciones, él mismo era el único recordatorio de que su padre había existido un día. Reflejo de la única persona de la que en realidad había confiado. Incluso ese Fett añoraba que era mucho más viejo de lo que Jango alguna vez había llegado a ser. En este sentido, Masters, el propio Boba en su retorcida y dañada psique nos dejaría ver que tenía una profunda pérdida precisamente por Jango. Él pues se aferraba a la ira que significaba haberlo perdido, y todo lo que Fett hacía, dejando miles de cuerpos muertos en cada misión, era justo una respuesta a ese dolor que sentía. Porque Boba no se olvidaba que Jango fue el que le enseñó todo: a hablar, caminar, apuntar o matar. Por eso Boba Fett en realidad trabajaba solo, porque buscaba ser cada vez más letal, y porque no podía olvidarse ni lamentarse tampoco de que no pudo hacer más ese día con aquel Jedi que se le escapó, que había asesinado antes a su padre. Todo eso que hacía en la era imperial era consecuencia de lo brutal que fue Mace Windu con el propio Jango. Eso, claro, definiría de por vida a Boba. Es aquí que en el lugar 6 debemos aclarar esa fama que Boba Fett tenía en el canon por la desintegración de otras personas en su brutal forma de proceder como un cazarrecompensas inmoral. Algo que incluso nos recordó el propio Darth Vader en esa clásica escena del Imperio Contraataca. No disintegration. As you wish. En este sentido, efectivamente, Boba Fett sí fue famoso en el universo de Legends por desintegrar personas o presas como un cruel método para eliminar a sus blancos mediante el uso de diversas armas disruptoras, como tal cual lo es el rifle que usa el Mandalorian. No obstante, el propio Boba Fett en la novela, desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, nos cuenta qué fue lo que en realidad pasó para ganarse esa fama mientras estaba ahí enfrente de Lord Vader, ya que literalmente Fett, mientras Vader le advertía aquello, únicamente pensaría sobre qué más se suponía que él tenía que decir, porque a sus ojos, si freías un par de cabezas una vez por pura casualidad, la gente nunca te dejaría olvidarse de aquello. Así que en realidad Boba Fett desintegró a un par de personas por pura casualidad, y así, claro, se ganó su fama como un cruel desintegrador. Es así que en nuestro séptimo y punto final debemos saber lo que en realidad Boba Fett pensaba y sentía sobre uno de sus dos principales empleadores. Claro, me refiero al mismísimo Darth Vader, con quien colaboró para capturar tanto a Luke Skywalker como a Han Solo.
ya que por ejemplo Boba Fett sabía bien que cuando llegaba un llamado de Darth Vader, al Lord de los Sith no se le podía decir que no, y esto muy a pesar de que el Sith en su forma de hablarle siempre parecería que le ordenaba las cosas, y desde luego Fett tenía muy en claro que no recibía órdenes de nadie, pero también sabía que era mejor no decirle que no al Sith. Y no es en realidad que él le tuviera miedo ni nada por el estilo, Masters, no exactamente. Pero desde la perspectiva pragmática y poco moral de Fett, era preferible a sus ojos tener a Vader como un aliado que como un enemigo. Pero no solo eso, sino que el propio Fett tenía una noción muy clara de cómo era en realidad el Sith, sobre todo en cómo disfrutaba de matar a las personas como él mismo, como un cazarrecompensas, también lo hacía. Inclusive esto llevaría a explicarnos por el propio Fett por qué el Sith no lo había matado cuando falló en llevarle a Luke Skywalker tras la destrucción de la primera estrella de la muerte en su primer enfrentamiento en Tatooine, ya que aquí Boba Fett tenía muy en claro cómo Vader era otra cosa, ya que desde su perspectiva él vivía respirando venganza. Y en realidad Vader no había matado a Fett en aquella ocasión en su Star Destroyer porque tras enfrentarse a un joven Luke Skywalker en Tatooine había hecho solo una cosa bien: llevarle hasta sus pies el nombre del chico, Luke Skywalker, para que así Vader supiera que era su hijo, aunque esto último Fett lo desconocía, claro. Y eso en realidad fue lo único que le consiguió a Boba el perdón de Lord Vader, comprándole así unos años más de vida. Al menos claro, eso era lo que pensaba el propio Fett. Así que con esto, Masters, podemos entender en mayor medida lo que significó para Fett quedarse sin sus dos principales promotores, porque tanto Jabba el Hutt como Lord Vader morirían para los tiempos del regreso del Jedi, con lo cual la vida de Boba Fett cambiaría de gran forma, inclusive no portando más su armadura. Pero si quieres saber sobre 7 cosas que nadie entiende de otros personajes como el propio Anakin Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.